Bienvenidos a La Torá Responde, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente para compartir este espacio de preguntas y respuestas bíblicas titulado La Torá Responde. Muchas gracias como siempre por estar del otro lado y acompañarnos en este espacio de estudio, de reflexión en la comunidad Kol Shaddai. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo y esperando que se encuentren muy bien con la bendición del Altísimo. Vamos a estar respondiendo las preguntas que nos estuvieron llegando a lo largo de la semana, algunas preguntas también que quedaron pendientes de la otra semana anterior, y vamos a ir aprovechando este espacio y el tiempo para ir respondiendo todas las inquietudes. Les animamos también a escribirnos un correo a beitefila@hotmail.com. Si tienen más preguntas, nos pueden escribir a ese correo indicándonos, si son tan amables, la ciudad y el país de donde se están comunicando. Bien, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Nos están escribiendo desde Virginia, Estados Unidos. Dice, en 1 de Timoteo 2:15, se entiende que la procreación de hijos unidos con las cualidades inherentes a una esposa piadosa es una condición sine qua non para ser salva. ¿Podría ampliar la interpretación? ¿Qué sucede con mujeres cuyo vientre no se le concede la maternidad o mujeres que se guardan castas para Elohim? Muy bien, vamos a ir respondiendo las preguntas. Esta es una porción que lamentablemente ha sido muy mal interpretada. La frase se salvará engendrando hijos y obviamente descontextualizando lo que dice, ha hecho que mucha gente entienda que la maternidad es una condición para ser salvo. Esto es totalmente falso, totalmente incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las interpretaciones más profundas de este texto, y estamos hablando no solamente de este versículo, sino del contexto, ¿no? La discusión del capítulo 2 de 1 de Timoteo, cuando habla del Hijo, lo más entendible de esto está siendo una alusión al plan de redención del Eterno que se cumplió a través del nacimiento del Hijo, es decir, del Mesías, que fue obviamente a través de una mujer. Si usted mira el contexto de todo lo que es el capítulo 2, comienza con la desobediencia de Eva en el jardín del Edén. Al igual que la maldición por la transgresión de Eva, vino por medio de una mujer, pero lo que está aclarando es que la salvación vendría también por medio de una mujer, es decir, el nacimiento del Mashiach. Ahora, esta interpretación es la más correcta. La maternidad no es una condición para la salvación. No tiene nada que ver esto con lo que, muchos han malentendido, ¿no? Lo que también se ha entendido de este versículo es que la mujer encuentra seguridad o preservación, no salvación eterna, hago la aclaración, en el rol de la maternidad y desde luego en su vida de fe, ¿no? Porque la maternidad no tiene nada que ver con la fe. Ahora, en Éfeso, hablando un poquito de historia y de contexto, cuando se escribió esto, existían falsas enseñanzas que desvalorizaban el matrimonio, desvalorizaban la maternidad. Entonces, acá lo que está afirmando es el valor de la maternidad piadosa, ¿no? Shaul está, como quien dice, contrarrestando todas estas ideas falsas y reafirmando el papel importante que el Eterno le da a la mujer en el hogar en cuanto a la crianza de los hijos en la fe, ¿sí? Salvará, cuando dice salvará, en hebreo es ser rescatado de un gran peligro.
de un peligro inminente. Pero hago la aclaración, no tiene nada que ver la maternidad con la salvación, ¿sí? Esto es muy claro. Ahora, en cuanto a la mujer estéril, la salvación nunca depende de la capacidad física, sino de la fe. Así como hay mujeres estériles, hay hombres estériles también. Entonces no tiene nada que ver esto con la salvación. Antiguamente, o sea, en el mundo antiguo, el no traer hijos al mundo se consideraba como algo malo. Déjeme decirle que la sociedad ha cambiado muchísimo. Ese pensamiento, incluso cuando dimos el estudio de Job, explicábamos, ¿no?, que en la antigüedad, incluso las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, la asociaban a una maldición, es decir, un pecado o algo que había sobrevenido sobre la persona malo. Todo eso es falso. Todo eso es falso, no tiene nada que ver. Hoy en día, tanto hombres como mujeres que se los pueda catalogar de estériles, no tiene nada que ver con una maldición. No tiene nada que ver. Cuando usted dice, ¿qué sucede con mujeres cuyo vientre no se le concede la maternidad? No sucede absolutamente nada. No sucede. Acá lo importante es la fe, ¿sí? O como dice usted, mujeres que se guardan castas para Elohim. Como así también hay hombres y mujeres que deciden no tener hijos. Entonces eso no se considera una maldición o algo mal visto. Yo entiendo que hay un pensamiento, y bueno, sobre todo hay países, ¿no?, donde está más arraigada esa cultura, esa idea, esa ideología de que si uno no tiene hijos es mal visto, ¿sí? Déjeme decirle que la sociedad ha cambiado muchísimo y la esterilidad tanto en la mujer como en el hombre no se considera una maldición, para nada. Si no, estaríamos como en la época de Job, ¿no?, donde los amigos imprudentes y desubicados se ponían a hacer afirmaciones de que todo lo que le había sobrevenido y todo lo que le acontecía era por causa del enojo, la ira, como decían en el mundo antiguo, ¿no?, la ira de los dioses. Los dioses están enojados, por eso te ha sobrevenido todo esto. No, eso es falso. Eso es un pensamiento totalmente incorrecto. Aquí lo importante que está destacando es una condición espiritual que a través de la mujer, sí, hace la alusión, la desobediencia y todo eso, pero también a través de la mujer vino la salvación, es decir, vino el Mesías. Está haciendo alusión al nacimiento del hijo del Mashiach. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están haciendo desde Cali, Colombia, dice: de acuerdo a Job 3:8, 41, Salmos 74:14, Isaías 27:1, dice la pregunta: ¿el Leviatán estará por ser destruido o ya fue destruido? Bueno, según el análisis de estas porciones que usted nos está compartiendo, la destrucción del Leviatán tiene un doble aspecto. Por un lado, se describe una derrota pasada de un monstruo marino por Elohim, pero por otro se promete una futura aniquilación de una figura malvada que simboliza, lo explicamos en los estudios, las fuerzas del caos, ¿sí?, representadas en el Leviatán. El Salmo 74:14 nos dice que la victoria del Eterno, tiempo pasado, fue porque dice: quebrantaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, ¿sí?, dice el Salmo 74. Claro, este pasaje se interpreta a menudo como una referencia simbólica a la derrota del faraón, a la derrota del ejército egipcio, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo. Y el Leviatán es un simbolismo en este texto que representaba a los enemigos de Israel en ese momento. Ahora, si usted me dice, bueno, pero Isaías 27:1 habla de una victoria futura, porque dice Bayomaú, ¿no?, en aquel día Yahweh castigará al Leviatán, es decir, la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Claro, esta aniquilación final del Leviatán es una esperanza, sí, para el futuro, que se va a cumplir el día de Yahweh. Es decir, ¿cuándo es el día de Yahweh? Cuando el mal, cuando la injusticia sean eliminadas
para siempre. Muchos comentaristas, estudiosos, asocian este Leviatán final con el mal, es decir, el caos como un sistema. Incluso el dragón, ¿no? La serpiente antigua, Satanás, como dice el Apocalipsis, que será derrotado definitivamente por el Creador. Ahora, en Job 3:8 y 41, la criatura es descrita, sobre todo en el capítulo 41 de Job, como un ser invulnerable para el ser humano. Es decir, simboliza el poder indomable de la creación, como decir el mal, el caos que se ramificó, y no es que el Eterno no tiene control, sino que el hombre se ha encargado de que el caos y el mal se expandiera por toda la humanidad. Esto ilustra la profundidad del sufrimiento de Job, quien desea que las fuerzas del caos, es decir, el mal que sobrevino sobre él, actúen contra el día de su nacimiento para aniquilarlo. Entonces, en resumen de lo que me está preguntando, la destrucción del Leviatán se presenta como un evento pasado con un significado simbólico para la liberación de Israel. Sin embargo, su destrucción total, su destrucción definitiva, se describe como un suceso futuro, porque, y diría apocalíptico, ¿no? Porque Isaías 27 representa la victoria final de Yahweh sobre el mal. Si usted me dice el mal no fue erradicado del mundo, no, por eso está profetizado para el fin de los tiempos que este monstruo, ¿sí?, es un símbolo, o sea, la Biblia está cargada de simbolismo. El Leviatán es como un ser que controla este sistema de caos. Hay muchos nombres, acá por ejemplo leíamos la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, Apocalipsis dice la serpiente antigua, es decir que tiene miles y miles y miles de años. Estamos hablando de un ser que controla el caos del planeta, ¿sí? Entonces es muy amplia la interpretación de esto. Podríamos decirle que tiene dos facetas. Una que simboliza la enemistad contra el pueblo, es decir, la oposición, pero también ese mal que aún sigue vigente en el planeta. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos hicieron desde Cali, Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo desde Tennessee, Estados Unidos. Dice: las bestias descritas en la Biblia, Leviatán, Hadad, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar, Diablo, la bestia que tiene 2 cuernos y habla como un dragón, aparece en la tierra, los Nefilim, la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, las 4 bestias de Daniel que emergen del mar, el ejército de 200 millones de jinetes que emergen del abismo, unicornios, uros, langostas de Abadón, Behemoth. ¿Qué o quién representan? ¿Qué función tuvieron, tienen o tendrán en las profecías bíblicas? Bien, vamos a ir por partes. Las bestias en la Biblia tienen un simbolismo, es correcto, ¿sí? Todas las criaturas, bestias que se mencionan en la Biblia, es correcto, tienen un significado simbólico, un papel específico en las profecías, representando fuerzas del mal, poderes políticos, aspectos de la creación de Elohim. Es decir, hay diferentes, ¿no?, enfoques, porque pueden simbolizar reinos físicos, o sea, de este mundo, o del mal, de alguna dimensión espiritual, o sea, un poder maligno. Pueden simbolizar imperios también. Por ejemplo, el Leviatán, que lo acabo de comentar, ¿no?, en la pregunta anterior, representa las fuerzas del caos, representa la rebelión contra Elohim. El sistema mismo es una rebelión en contra de lo que el Eterno estableció. Usted no sale a la calle y todo el mundo le está recordando que tiene que guardar mandamientos, que tiene que buscar al Creador. No, todo el mundo prende los medios, las redes, la televisión, lo que sea. Todo apunta a alejarse del Creador, a hacer lo que se le antoja, vivir de acuerdo a tu antojo y no de acuerdo a los principios establecidos por el Creador. Entonces, ese sistema
que gobierna este siglo, como dice la Biblia, sí, es el mal, es el caos, es la rebelión contra el Creador. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, dice Apocalipsis 13, que sube del mar y se le atribuye poder por el dragón, o sea, Satanás. Eso simboliza un sistema político mundial que ejerce autoridad sobre las naciones y se opone al Creador por sobre todas las cosas. Repito, un sistema político mundial que ejerce autoridad sobre las naciones y se opone al Altísimo. Sus 7 cabezas a menudo se interpretan como 7 reyes, aunque también hay interpretaciones, lo hemos dicho también en los estudios de escatología, que me gustaría que los escuche. Pueden ser 7 imperios también, no simplemente 7 reyes, 7 imperios. Los 10 cuernos pueden ser 10 reyes que gobiernan simultáneamente. Entonces, claro, todo esto trae una función, desde luego, simbólica, profética. Dice que engañará, que perseguirá a los creyentes al final de los tiempos, hasta que sea destruida esta bestia por el Mashiach. La bestia de 2 cuernos, Apocalipsis 13, ¿no? Habla como un dragón, dice, promueve la adoración de la bestia del mar. ¿Cuál es la bestia del mar? El Leviatán, el sistema de rebelión contra Elohim, y hace que todos reciban su marca. Entonces, esto puede representar o puede interpretarse como un poder espiritual que respalda, escuche muy bien, y promueve el sistema político representado por esa primera bestia. Entonces, cuando la política abraza la espiritualidad, entre comillas, ¿qué pasa? Capta el corazón de muchas personas, ¿no? Porque la política es fría, la política no tiene nada que ver con todo esto, pero cuando la política se disfraza de espiritualidad, muchos creyentes, escúchelo muy bien, se inclinan por este tipo de política. Dicen, no, este presidente o este político, etcétera, etcétera, me cae bien, porque él habla de la espiritualidad, él habla de esto, él no deja de lado eso. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Entonces, todo esto es un engaño, y esto lo advierte la Escritura. Un sistema, un gobierno o sistema político, como dijimos, que en realidad viene del mismo infierno. Sus cuernos de cordero sugieren una apariencia engañosa de inocencia, es decir, una falsa piedad, una falsa inocencia, una falsa espiritualidad. Y juega un papel clave en la persecución de los creyentes durante el fin de los tiempos. Porque cuando se le hace la vida un cuadro a aquel que decide creer, que decide sostener un estilo de vida de acuerdo a los mandamientos del Creador, y este sistema se sobrepone, es decir, si no acudes a hacer esto, vas a quedar completamente aislado. ¿Por qué? Porque el mismo sistema te va a aislar. Entonces te ponen en una situación donde hay que acceder o hay que acceder. O hay que ir a vivirse, no sé, al medio de la montaña. Las 4 bestias de Daniel emergen del mar, simbolizan 4 reinos sucesivos que oprimen al pueblo del Creador. Eso sí lo hemos visto en la historia, ha sucedido, ¿sí? El león con alas, que es el imperio babilónico, el oso, que es el imperio medo-persa, el leopardo con 4 cabezas, que fue el imperio griego, y una bestia terrible y espantosa, como nunca antes, sanguinaria, que fue el imperio romano. Ese se dividió en 10 reinos, ¿sí? Y sí, sucedió. Si no, le invito a investigar un poquito de historia. Usted va a ver que todo esto sí sucedió y está en la Biblia, ¿eh? Está en la Biblia. También hay fuentes extrabíblicas que afirman y apoyan todo esto. Entonces, la profecía muestra la caída de estos reinos para que se establezca el reino eterno de Yahweh. El ejército de 200 millones de jinetes que también usted menciona, que creo que está en Apocalipsis 9, aparecen como parte de los juicios finales. Y esto está terrible, terrible, porque yo no sé si ustedes midieron las cifras,
Pero si hay 8.000 millones de habitantes, o para este entonces habrá más, no lo sabemos, dice que mata, escuche muy bien, no se asuste, mata a una tercera parte de la humanidad. Esto es atroz, lo que dice la Biblia. Por eso las cifras que maneja el Apocalipsis son cifras espantosas. Esto es realmente... Yo sé que usted me va a decir, bueno, el siglo I, la población mundial era otra. Sí, pero esto es una profecía futura. Es una profecía para el fin de los tiempos. Entendemos que la población mundial hoy, siglo XXI, es mucho más grande, gigantesca, que lo que fue en el siglo I. Si usted investiga la historia, en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, la población mundial era entre 200 y 250 millones de personas. Sin embargo, escuche la diferencia. Siglo XXI, casi 8.200.000 millones de habitantes. O sea, más de 8.000 millones de habitantes en la actualidad. Entonces, cuando dice la tercera parte, ¿no?, este ejército de 200 millones de jinetes, se puede interpretar de muchas formas. Nosotros lo comentamos en los estudios. Hay muchas interpretaciones porque es cierto que el mundo del mal, es decir, la dimensión espiritual del mal, está avanzando a pasos agigantados sobre la humanidad. Sí, demonios, vamos a darle el nombre que tienen, que son enviados como plagas, que son enviados como fuerzas militares, que son enviadas como diferentes tipos de entidades que van a atacar, ¿sí? O sea, son instrumentos de castigo divino contra la humanidad que no se arrepiente. Esa es la función profética de esto. Las langostas de Abadón del Apocalipsis 9 son entidades espirituales del mal. Escúchelo muy bien. Entidades espirituales del mal tienen diferentes nombres. No voy a dar nombres. Que surgen del abismo. Surgen de dentro de la tierra. ¿Sí? O sea, pongan atención a esto porque acá hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo espiritual y hay cosas que van a trascender al mundo físico. Nos guste o no nos guste, es lo que dice la Biblia. Tienen el poder de atormentar a quienes no tienen el sello de Yahweh, y su rey es Abadón. Abadón es el ángel del abismo, es un ángel caído, ¿sí? Algunos lo llaman Apolión. Bueno, le dieron diferentes nombres, pero es la misma entidad. Y ejecutan un juicio divino sobre la humanidad durante el tiempo o el final de los tiempos. El Behemoth, ya lo explicamos también en los estudios de Hanoch, ¿no?, que es una criatura terrestre colosal, simboliza la fuerza bruta de la creación que demuestra el poder de Yahweh. En interpretaciones posteriores puede simbolizar las fuerzas del mal, la bestialidad, así como el Leviatán, lo comparábamos también, y en algunas tradiciones la derrota representa la victoria final sobre los poderes de la tierra, porque los poderes de la tierra también, o sea, no es solamente en el mar, en la tierra también. Los Nefilim, ya explicamos que son los hijos, o sea, las entidades espirituales que nacieron de estos híbridos, es decir, de los vigilantes mezclados con la raza humana. Los valientes de la antigüedad es el nombre que se les da en la época del diluvio, del Mabul. Bueno, en cuanto a Adad no es una bestia, es el nombre de varios personajes. Como deidad, podría ser una deidad cananea de la tormenta, que se la menciona en textos extrabíblicos. Pero, por ejemplo, si usted me dice en el Tanaj Adad, por ejemplo, está Adad el Edomita, que fue un adversario del rey Salomón, criado en Egipto, y su historia ilustra las luchas políticas, los castigos por la idolatría de Salomón. Los unicornios también, hay algunas traducciones antiguas de la Biblia que aparecen con la palabra hebrea reem, sí, es correcto. Su función o su mención de este ser o animal real sirve para ilustrar el poder y la majestad de Yahweh
a través de su creación, como se ve por ejemplo en el libro de Job, ¿sí? No es una criatura mitológica como muchos piensan. El buey salvaje, bueno, probablemente este es un animal, el uro, es un animal que se extinguió, ¿sí? Pues hay descendientes de este ser, de este animal, pero los uros también representan animales salvajes, ¿sí? Hay mucho simbolismo en todo esto del tema de las bestias descritas en la Biblia, ¿no? Si usted me pregunta qué o quién representan, ya di la respuesta. Representan diferentes entidades que pueden ser de este mundo o de otra dimensión. La función que tuvieron, tienen o tendrán son muchas. La gran mayoría son enviadas como castigos, ¿sí?, de parte del Creador. Yo quiero hacer una aclaración. El mal no es algo que se le escapó de las manos al Creador y que no lo puede controlar. No es así. El mal es algo que el ser humano sigue encargándose de propagar a través de su libre albedrío, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que la decisión del Creador de darle libre elección al ser humano, de darnos, fue una mala idea. No, nosotros no estamos para juzgar o criticar o comentar qué es bueno y qué es malo, porque no somos Elohim. Creo que lo más correcto es lo que estableció el Creador. El problema es que si el hombre sigue decidiendo mal, de mal en peor, esto va a seguir creciendo más. Y llega un momento donde es incontrolable, que es lo que pasó en muchas etapas de la historia humana. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos están haciendo desde Tennessee, Estados Unidos. Otra pregunta también que nos están haciendo desde Tennessee, Estados Unidos. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre agentes de juicio divino y los de libre albedrío? ¿Será que todo ser humano tiene libre albedrío de escoger, pero todos al ser llamados para el propósito divino, unos lo rechazan y otros lo aceptan? Sí, exactamente, es correcto. Todos tienen las mismas oportunidades, ¿sí? Este concepto de agentes de juicio divino y agentes de libre albedrío, yo sé que es un concepto que refleja la relación entre la voluntad divina, pero también la voluntad humana. Es decir, unos actúan como ejecutores directos de la voluntad del Creador, mientras que otros eligen libremente cómo responder a esa voluntad. Dejamos en claro que los seres humanos, a quienes se nos atribuye la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de actuar sin coerción divina, especialmente en asuntos morales y espirituales, es elegir voluntariamente amar y servir al Creador o bien rechazarlo y abstenernos a la responsabilidad y las consecuencias como humanos ilimitados y diminutos que somos. Si usted me habla de agentes de juicio divino, ahí no metería a los humanos, ahí metería a los ángeles, ¿no? Porque los ángeles, por ejemplo, sí, son seres creados, son entidades espirituales que tienen un papel importante de llevar a cabo el plan divino. Es decir, pueden ser juicios, pueden ser mensajes. Acuérdense que muchas veces se les llama mensajeros, ¿sí? Nuestras decisiones como humanos no son responsabilidad del Creador. Quiero hacer esa aclaración. Es decir, el humano fue creado de tal manera que tiene que hacerse responsable de sus acciones delante del Creador. Es decir, de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque no somos títeres, no somos marionetas. Es decir, nosotros no nos controla el Creador. Nos deja libres para elegir. Tenemos la capacidad, escúchelo muy bien, de elegir entre el bien y el mal. Que eso puede adherirse al plan divino o no. Por eso siempre uno cuando ora pide que sea tu voluntad y que lo que estoy haciendo sea conforme a tu voluntad. Si no está de acuerdo a tus planes, que no lo haga. Pero uno dice, ¿y cómo saber realmente cuál es la voluntad? Bueno, la Escritura marca los principios, ¿sí?, generales, básicos de lo que el Eterno quiere.
Y uno tiene que manejarse dentro de eso que el Eterno quiere. Es decir, claro, uno tiene decisión propia, puede hacer muchas cosas y puede equivocarse también, tomar malas decisiones y pagar las consecuencias. Pero nosotros no somos títeres, es decir, seres creados que dice, bueno, estos humanos fueron creados para el castigo. Como dice la Escritura, ¿no? Que el necio fue creado para el día del juicio, para el día del azote, del varazo. No hay que, o sea, eso, lo que interpretamos, eso no hay que entenderlo de esa manera, porque si no estaríamos diciendo, bueno, en realidad sí, no tenemos decisión, porque hay humanos que fueron creados para rebelarse, para desobedecer. No, yo siempre digo, siempre que hay vida, hay oportunidad de volverse al Creador. Mientras exista la vida, en la muerte no hay decisión, no hay voluntad, no hay nada. No hay conciencia, no hay nada. Se terminaron las decisiones. Se terminó el libre albedrío, cuando la persona se muere. Pero todo hay que hacerlo en vida. Entiendo que en la Biblia hubieron personajes que se descarriaron y le pusieron más atención a las insinuaciones del enemigo para desvirtuar el plan del Creador. Y esas fueron las consecuencias terribles, ¿no? Pero la Biblia no nos dice que el humano fue creado para ser castigado. No. Lo que la Biblia aclara es que dentro del plan del Creador hay una acción-reacción. Es decir, siempre se le da al humano la oportunidad de elegir. El problema es que elige mal. ¿Sí? Elige mal. Entonces ahí es donde lo que no quiere el humano es pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Y dice, ¿cómo hago para corregir esto? No quiero que me vengan las malas consecuencias de lo que estoy haciendo. Bueno, va a ser algo que vas a tener que cambiar todo el rumbo de todas las cosas. Pero lo que ya se hizo, vienen consecuencias. Entonces, esa es la parte que el humano a veces se opone, no lo quiere aceptar, no lo quiere reconocer, o sea, dice no, yo no quiero vivir de esta manera. Tenemos libre elección. Detengámonos y empecemos a decidir bien. Empecemos a actuar prudentemente, es decir, a pensar muy bien antes de tomar una decisión. Y sí, el humano tiene que saber y entender, porque si no se vuelve loco. Tiene que entender, tenemos que entender, que también hay situaciones donde vienen consecuencias negativas y el aprender en esta vida también es equivocarse, lamentablemente. Muchas gracias por la pregunta que nos enviaron desde Tennessee, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Guanacaste, Costa Rica. Dice, ¿de dónde o de qué personaje bíblico provienen los chinos, japoneses, coreanos y los otros países asiáticos, al igual que los indígenas de todo el continente americano? Bueno, según la Biblia, toda la humanidad desciende de Noé y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Después del diluvio universal, lo que dice la Biblia es que la dispersión de las naciones ocurrió después del incidente, ¿no? No existe un consenso unánime, digamos, sobre la línea de descendencia exacta de los pueblos asiáticos o de los indígenas americanos. Hay muchas interpretaciones. Si hablamos de los descendientes de Jafet, históricamente hay una tradición que sostiene que los pueblos de origen europeo y asiático, incluyendo, sí, como dice usted, a los japoneses, chinos, coreanos, tailandeses, bueno, todo lo que es el continente asiático, descienden de Jafet. Jafet fue uno de los hijos de Noé. Según esa teoría, las poblaciones habitaron las regiones del norte y el oeste del mundo, bueno, en aquel entonces, ¿no? Lo que era en aquella época. En cuanto a los descendientes de Cam, hay otras interpretaciones que sugieren que los chinos descienden del linaje de Ham, que fue otro de los hijos de Noé, a través de su nieto Canaán,
Lo que apoya esa teoría es que la figura de Sin, si ustedes miran, Sin es un descendiente de Canaán y su posible conexión con el término Sinim, que de ahí viene Shin, posteriormente se llamó China. Ahora, en cuanto a los descendientes de Sem, algunos también conectan a los asiáticos orientales con Eber. Eber fue un antepasado de Sem y fue a través de su hijo Joktan. Entonces, lo que afirma la teoría de que ellos vienen de Sem es que los orientales y los indígenas de América podrían tener raíces en ese linaje. A partir del siglo XV, con el descubrimiento de nuevas tierras, continentes y demás, se popularizó mucho la teoría de que los pueblos indígenas americanos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿sí? Esa fue una teoría que se conoció como la teoría del indio judío, ¿no? Que fue un intento de los europeos de conciliar la existencia de un nuevo mundo poblado con las narrativas bíblicas. Es decir, fueron teorías, esto no está comprobado. También hay otra teoría que dice que los indígenas americanos descienden de Tirás, un nieto de Noé por parte de Jafet, que emigraron a América por Asia Oriental, es decir, entraron por el estrecho de Bering. Fuera de la interpretación bíblica, la teoría científica más aceptada postula que los primeros pobladores de América llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering, es decir, entraron por Alaska. Y estamos hablando hace decenas de miles de años, lo que explicaría las similitudes genéticas y físicas entre ambos grupos. Pero la Biblia no especifica claramente si hay tradiciones, teorías, ¿sí? En cuanto a esto. Mayormente se podría entender que vienen de Jafet, pero también otros dicen que vienen de Sin, ¿no? China viene de los Sinim, que eran descendientes de Cam. Bueno, hay muchas teorías, hay cosas que no se pueden tampoco comprobar del todo. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo. Otra pregunta que nos está haciendo desde Guanacaste, Costa Rica. Dice, ¿podría explicar la teoría de la evolución? Según la Torá, ¿está errada o correcta? ¿Hay huecos temporales o narrativas que ignoramos? Bueno, antes de dar esta respuesta, quiero aclarar que lo que aparece en la Biblia es solamente un porcentaje mínimo de todo lo que sucedió. Es decir, lo que la Biblia explica, la Biblia en primer lugar no es un libro de ciencia, aunque muchos lo vemos desde el punto de vista científico, pero lo que quiero decir es que no es un tratado de ciencia o de física que nos explica todo, absolutamente todo. Es una faceta, es una, vamos a decir, una perspectiva desde un plano, pero no lo es todo, ¿sí? O sea, es muy complicado comparar la teoría de la evolución con lo que dice la Torá, porque son dos cosas totalmente distintas. Hago la aclaración que la fe no está peleada con la ciencia, ¿sí? La evolución es una teoría científica y la Torá es un texto espiritual, ¿sí? Repito, no es un tratado de física o de biología, no. La compatibilidad o la contradicción o la falta, como dice usted, de huecos temporales o narrativas o detalles que ignoramos, repito, no está en el Génesis o en la creación, el relato de la creación, no está todo, absolutamente todo, explicado detalladamente, ¿sí? Sí se habla de una creación, pero no se habla no se presenta como una teoría de evolución. La teoría científica de la evolución sostiene que toda la vida en el planeta ha ido cambiando gradualmente a lo largo de millones de años, no miles, millones de años, ¿sí? Es decir, no se ha quedado quieta, ha estado en un constante proceso de desarrollo, de evolución, lo cual sí se puede ver eso, sí se puede ver. O sea, los animales
por decir, o las plantas, y el mismo humano ha ido evolucionando. Eso sí hay evidencia en la Biblia. Se puede ver, se puede comprobar, y usted puede, ya desde el punto de vista de lo que explicábamos en la otra pregunta, ¿no? La misma sociedad ha ido cambiando. Y no hablo desde el punto de vista de la mentalidad y de la concepción de las ideas. O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando. Y hay muchas cosas que en la Biblia menciona que hoy en día no existen. Ya sea porque se extinguieron o porque evolucionaron. Ejemplo, las plantas, los animales. Los animales no dice que todos fueron creados tal cual como hoy los conocemos. No. Incluso se habla de grandes monstruos gigantescos que se les conoce como dinosaurios, ¿sí? La era mesozoica, bueno, todo lo que pasó hace miles de millones de años, porque hoy no está. O sea, y sin embargo hay descendientes o animales que sobrevivieron o que evolucionaron a partir de eso. Entonces, ¿se puede comprobar? Sí, se puede comprobar que esto no se ha quedado quieto y que no ha sido siempre lo mismo. Eso sí, lo podemos ver. Ahora, en cuanto a detalles de muchas cosas que se plantean desde el punto de vista científico, no. No, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Repito, la Torá, si usted la Torá lo analiza, la Torá es un libro espiritual, con valores espirituales, conceptos espirituales, simbolismo. Hay muchos conceptos que no tienen nada que ver con un libro de ciencia. Entonces no podemos ponerlo a la par o tratar de, a la fuerza, meter la Biblia desde un punto de vista de la ciencia y de la evolución científica. No. O el proceso evolutivo de las cosas. No, tampoco. Porque no es el propósito de la Biblia dejarnos en claro ese punto. Así como este tema, hay muchísimos temas que están fuera de la Biblia, y que estén fuera de la Biblia no quiere decir que no sean interesantes, importantes o dignos de estudiar y analizar. Hay cantidad de cosas que no están en la Biblia, pero también se pueden estudiar y se pueden analizar. Si usted me pregunta, ¿hay huecos, hay narrativas que ignoramos? Yo creo que ya desde el punto de vista del lenguaje simbólico que maneja la creación, y digo simbólico porque no es literal, la palabra yom, por ejemplo, que todo el mundo la traduce como día, en el hebreo arcaico se puede entender como una era, y una era dura miles de millones de años. Entonces, yo creo que el problema es donde se interpreta todo textualmente, literalmente. Ahí donde no cuadran las cosas. Repito, la Biblia es un libro espiritual. Por lo tanto, maneja un lenguaje simbólico, alegórico. Por eso hay que analizarlo con mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos mandó desde Guanacaste. Otra pregunta que nos están haciendo desde Guanacaste, Costa Rica, dice, según la Torá, ¿se puede practicar la cacería actualmente y acorde a las leyes de los países donde es legal? No, la respuesta es no. La Biblia ataca todo lo que es crueldad animal, ¿sí? De hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con cacería desde el punto de vista de recreación, con fines deportivos, totalmente desaprobado. O sea, la crueldad animal está prohibida en la Torá. Entendemos que hubieron personajes como Esav, ¿no? Figuras como Nimrod, Esaú, que se destacaron porque cazaban, eran cazadores, pero todo eso está, matar animales sin una necesidad útil, ¿sí? Como la comida, lo que sea, ¿no? Que uno necesite, no, está mal. O sea, se considera una destrucción sin sentido a la creación del Eterno. Entonces, cazar por diversión, por deporte, así sea que en muchos países o lugares esté permitido, no, va en contra de la Torá. No está permitido para nada, está prohibido por la Torá. Por eso digo, hay muchas leyes en el mundo, en los países, que van en contra de la Torá, que le van a decir esto está bien, se puede hacer, se puede pescar por deporte, cazar por deporte, como una recreación, lo que sea, no, o una diversión, no. Eso se llama crueldad animal y está prohibida
en la Torá. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos está haciendo desde Guanacaste, Costa Rica, dice: ¿se puede oficiar Sheva Brajot o solo con el matrimonio civil basta? No, Sheva Brajot es algo tradicional. Eso es algo que se maneja en la religión judía, ¿sí? 7 bendiciones matrimoniales, pero el matrimonio civil es el que realmente vale de acuerdo a las leyes, ¿sí? Ese es el verdadero, porque bueno, si un matrimonio solamente dice nosotros tenemos las 7 bendiciones dadas por no sé quién lo haya hecho, pero no estamos casados, no, eso no cuenta, no corresponde de acuerdo a lo que dicen las leyes. O sea, el matrimonio civil es el que verdaderamente vale y es válido, ¿sí? Sheva Brajot es algo que, bueno, tradicionalmente se maneja en las bodas judías, ¿sí? En la religión judía, donde se dan esas bendiciones, pero no es, digamos, el matrimonio en sí. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta también desde Guanacaste, Costa Rica, dice: ¿cuál es la diferencia entre la Brit Milá con láser y de corte? ¿Es válida? Bueno, el medio que se utilice, estamos hablando de tecnología, el medio que se utilice no es el problema. Lo importante es el objetivo. Si la circuncisión está bien hecha, eso es lo válido, ¿sí? Porque puede que se utilice bisturí, el método tradicional, convencional, y esté mal hecho. Entonces, no es tanto si es láser con los avances tecnológicos o se hace de manera tradicional. De hecho, en el mundo antiguo, cuando no existía ni siquiera el bisturí, utilizaban piedras con filo, ¿no? Entonces, acá lo importante es que se haga correctamente. Eso es lo válido, que la circuncisión sea correcta. No el medio que se emplee, cómo hacerla, sino que sea bien hecha. Eso es lo más importante, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Guanacaste, Costa Rica. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: si a un hermano se le muere algún familiar, sea por parte de sangre o sea por parte de su esposa, hoy en Shabbat o entrando el Shabbat, ¿sería bueno o malo ir a apoyar al familiar estando aún en Shabbat? Sí, es bueno porque independientemente del día de reposo, acá lo importante es, como dijo Mashiach, ¿no? Apoyar, o sea, las personas que necesitan, porque estas no son cosas que suceden todos los Shabbatot, es decir, que constantemente se están muriendo familiares y demás. Las leyes religiosas, dije religiosas, prohíben todo esto, pero es correcto ir y apoyar. Aunque usted me diga, bueno, el Shabbat entendemos que es un día de descanso, es un día de alegría, de descanso espiritual, no es un día para el luto, no, pero hay situaciones donde uno tiene que apoyar al prójimo. Pues en este caso estamos hablando de un familiar, ya sea directo, indirecto, de sangre o no sea de sangre. Sí, lo importante es ir a apoyar y acompañar, y como dice la Biblia, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Es decir, esto es algo importante porque no es que se tiene que entender desde el punto de vista ortodoxo de que se está violando el Shabbat porque uno va a apoyar o va a un luto, a un sepelio, porque se murió un ser querido o un familiar cercano, ¿sí? Esto lo importante es ir a apoyar, sea Shabbat o esté entrando Shabbat, como dice usted, sí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Barranquilla, Colombia, dice: ¿me podría explicar por favor en Eclesiastés 3, versos 19 al 21, si los animalitos tienen alma y para dónde se van después que mueren? Bueno, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 3, versículos 19 al 21,
ahí lo que sugiere es que el destino tanto de unos como de otros, es decir, tanto animal como humanos, es el mismo, porque ahí si usted mira dice ambos mueren y regresan al polvo. Ahora quiero aclarar lo siguiente: el aliento de vida humano, ¿sí? Hay que separar entre lo que dice la escritura espíritu y lo que es alma, ¿sí? Porque ahí es donde radica el problema. Se ha entendido, o mal entendido, que alma es espíritu. No, la Biblia dice que el espíritu vuelve al que lo dio. El espíritu, que es el soplo de vida, el aliento de vida, como aparece en los textos, ¿no? Sube a lo alto. Pero no es que la persona en sí, que es el alma, vuelve automáticamente con el Creador. Eso es una idea incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque en ningún momento la Biblia dice que cuando una persona se muere, va automáticamente con el Creador. No. Lo que dice es que su espíritu vuelve al Creador. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, en el tema del animal, hay diferentes teorías. En realidad no se puede saber exactamente si los animales tienen alma, al igual que el humano. La teoría general dice que no, que nos diferenciamos de los animales porque el humano tiene alma, pero el animal no. Lo cual hay muchas cosas que se dejan, digamos, entre paréntesis, porque hay cosas que habría que analizarlas mejor o conocer mejor, ¿sí? Pero en sí la Biblia no explica realmente qué es lo que sucede. Lo que está diciendo que al igual que un animal, el humano vuelve al polvo, es decir, el desecho físico, la parte física, eso es lo que está diciendo. La Biblia no dice en ningún lugar que haya un cielo para animales, por lo menos no lo menciona, ¿sí? Lo que sí deja en claro es que tanto el espíritu, la vida, el aliento de vida de cualquier animal, como el aliento de vida de cualquier humano, vuelve al dador de la vida. Pero acá es donde radica el problema, que se ha entendido que el espíritu o el aliento de vida es el alma, y el alma es otra cosa, ¿sí? El alma es otra cosa. O sea, los animales, según se entiende, no tienen alma, según se entiende. Ahora, en Génesis 2:7 dice, vino a ser un alma viviente. Está hablando ahí del humano. El alma se compone de dos cosas: polvo del suelo y aliento de vida. Es como una fusión entre la parte física y la parte espiritual. Por un lado tenemos la parte física, que es el cuerpo, y por otro lado tenemos el espíritu, que es la parte espiritual. En el medio está el alma, que es la combinación entre lo físico y lo espiritual. La Biblia no dice en ningún momento que los animales tengan alma, no lo dice. Aunque hay muchas cosas que desde luego se siguen descubriendo, se sigue conociendo, hay cosas que la misma humanidad nos seguimos sorprendiendo, porque si usted se limita solamente a lo que dice la Biblia hay mucha información que no da detalladamente. Entonces, ¿qué responder a esta pregunta? No se sabe con certeza qué es lo que realmente sucede. Lo que está aclarando el texto de Eclesiastés es que tanto el animal como el hombre vuelve a la tierra, vuelve al polvo de donde vino. Deja de ser, deja de existir. Eso es lo que está diciendo. Esa es la enseñanza de Eclesiastés, ¿sí? Pero no está hablando de trascender o de poner al animal igual que al hombre o al hombre igual que el animal. No dice en ningún momento o no hace ninguna mención de eso. Así que los está poniendo por igual porque tanto unos como otros mueren. Muchas gracias por la pregunta que nos mandó desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta también que nos están haciendo desde Barranquilla, Colombia, dice: ¿cuál fue la señal que Elohim le puso a Caín? Según Génesis 4, versículos 10 al 15. Esta pregunta la contestamos ya hace varios programas atrás. No se sabe exactamente cuál es la marca. Hay diferentes teorías en cuanto a ello. Por lo que sí se destaca, era una marca visual, porque la gente tenía que verlo.
La señal que Elohim le puso fue un signo de protección, en realidad, para que nadie lo pueda matar. Pero la Biblia no especifica qué tipo de marca era. O sea, si era un tatuaje, si era una cicatriz, no lo dice. O sea, no especifica, o sea, no podríamos nosotros especular. Lo único que aparece es la palabra ot, que ot en hebreo es muy amplio porque puede entenderse como un signo, como un símbolo o una marca, ya sea física o no. Algunos interpretan que es un color de piel, otros interpretan que es una característica física en particular. Pero bueno, son interpretaciones incorrectas, ¿no? Porque ya sea tangible o intangible, la señal de protección, lo que sí destaca la Biblia en Génesis 4, es el propósito de que nadie pueda matarlo, o sea, quitarle la vida a Caín. Ese era el propósito, pero no se detiene a decir no, le dio esta señal o le dio esta marca. No lo sabemos. Es uno de los grandes misterios de la Biblia, ¿no? ¿Cuál fue esa marca? ¿Fue una marca espiritual? ¿Fue una marca física? La mayoría de los comentaristas coinciden en que fue una marca física porque era algo visible, que todas las personas podían verlo y de esta manera no acercarse para atacarlo y matarlo. Eso es lo que mayormente el consenso que hay en cuanto a la interpretación. Muchas gracias por la pregunta que nos mandó desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta también que nos hacen desde Barranquilla, Colombia. Dice en Levítico 23:40 aparecen las especies. ¿Podría explicar por favor dónde se encuentran el mirto, sauce, las palmas, el etrog y si se pueden reemplazar por otros, ya que en muchos países no se encuentran? Sí, ahí en Levítico 23:40 se hace mención de estas especies, ¿sí? Dice, el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, o sea, no especifica cuál, hojas de palmera, ese sí, ramas de árboles frondosos, no se sabe cuál, sauces de río, ahí dice cuál es, y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días, ¿sí? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, si ustedes miran también hay una mención de la observancia de Sukkot en Nehemías 8. Vamos a leer el verso 15. Dice, y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, o sea, cabañas enramadas, como está escrito. Bien, si usted compara Nehemías 8:15 con Levítico 23:40 y con otras porciones más, hay algunas especies que no concuerdan. La respuesta es que sí se pueden reemplazar. Esto de que se estableció, de que sea, por ejemplo, lo que usted pregunta, el etrog, ¿no? El etrog es un fruto. Y esto tiene que ver más con lo geográfico. ¿Por qué? Porque fue dado en las tierras de Israel, histórico y geográfico. Si usted me pregunta, ¿se puede reemplazar? Sí, claro que se puede reemplazar. En la religión judía, en el judaísmo ortodoxo, no. Terminantemente prohibido reemplazar. Pero esos son observancias religiosas, rabínicas, ¿sí? Si usted compara, repito, entre Levítico 23:40 y Nehemías 8:15, ahí por ejemplo en Nehemías meten ramas de olivo y después dice además ramas de olivo silvestre, que es otro tipo de olivo. O sea, el olivo silvestre es anterior, creo que se le conoce como acebuche, que es el anterior, el antepasado del olivo natural. Entonces, repito, esto tiene que ver con lo geográfico y lo histórico. Sí mencionan las ramas de mirto, sí se mencionan los sauces, sí se mencionan las ramas de palmera, lo acabo de leer. Tal vez lo que no se menciona es el fruto, ¿sí? El fruto de árbol hermoso, que lo menciona en la Torá, pero no dice cuál. Pregunta, ¿se puede reemplazar? Sí, se puede reemplazar. Tradicionalmente se acostumbra a hacer con esa
con esos elementos porque es el consenso escritural, o sea, lo que la escritura marca. ¿Sí? Sí especifica, pues si usted dice ramas de árbol frondoso, ¿cuántos árboles frondosos hay? Hay muchos. Sin embargo, Nehemías 8:15 dice ramas de mirto, ramas de palmera. Leímos también que están las ramas de sauces de río en Levítico 23:40. En todo caso, el único que no entraría ahí específicamente, que no va a encontrar usted la palabra etrog, es el fruto, pero se ha incorporado, ¿sí?, al igual que las demás especies. ¿Sí? Espero haber dado claridad en cuanto a la respuesta de esta inquietud. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Barranquilla, Colombia, dice: ¿por qué en la fiesta de Sukkot se leen los Salmos 113 hasta el 118? Bueno, porque esa porción, desde Teilim 113 hasta el 118, se conoce como, es una oración de acción de gracias, pero se conoce como el Alel. ¿Sí? El Alel es una porción importante que no solamente en Sukkot, en varias fiestas se acostumbra a leer para animar a alabar al Creador por su poder salvador, por sus milagros, por todo lo que ha obrado en favor del pueblo de Israel. ¿Sí? Normalmente el Alel, incluso en Pesaj también se acostumbra a leer el Alel, que es del Salmo 113 al 118, porque en realidad lo que conmemora es la liberación de Egipto, ¿sí? O sea, celebra la liberación de la esclavitud. Y eso es un tema constantemente presente en las fiestas, ¿sí? En las fiestas, o sea, Pesaj, ¿qué es? La salida de la esclavitud. Sukkot, ¿qué es? Consecuencia de la salida de la esclavitud. O sea, si bien se conmemora la travesía por el desierto o la peregrinación por el desierto, expresa el Alel una alegría especial por la salvación del Creador y sobre todo la protección que le brindó a los hebreos durante toda la travesía por el desierto. Entonces se acostumbra en Sukkot, además porque recuerden que históricamente Sukkot se agradece por las cosechas. ¿Sí? Muchas veces nos olvidamos, pero Hag HaSif es otro de los nombres de Sukkot, la fiesta de la cosecha. Entonces Sukkot originalmente es una fiesta de la cosecha. Entonces la lectura o el estudio del Alel, repito, es una forma de darle gracias al Creador por la generosidad de la tierra, por el fruto, por lo recibido de su mano, ¿sí? Y exalta al Creador, la grandeza del Eterno, la majestad de Él. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo desde Barranquilla, Colombia, dice: ¿es cierto que en el infierno hay 7 compartimentos? ¿Me podría explicar cuáles son y cuál es su función? No sabemos realmente si son 7. No podríamos dejar en claro ese punto. Son interpretaciones, ¿sí? Pero no hay específicamente en la Biblia. Pues en las religiones sí, las religiones se maneja mucho eso. Los 7 niveles o las 7 puertas. O sea, cada una con un castigo de acuerdo a la gravedad del pecado. Después está la idea de los 7 pecados capitales. En el Islam, por ejemplo, también tienen sus nombres, sus grados, incluyendo el judaísmo, ¿no? El judaísmo también. Lo que pasa es que hay términos en hebreo que el hecho de que aparezca sinónimo del mismo lugar, es como decíamos hace un rato, ¿no? Hablar del leviatán, por ejemplo, una bestia, que representa algo simbólicamente, con diferentes características. Que yo mencione las diferentes características no quiere decir que son 7 o 10 leviatanes. No, es el mismo ser, es la misma entidad, el mismo monstruo, vamos a decir, pero con 7 características, por dar un ejemplo. Si usted mira en la Biblia,
Sheol. El Sheol es el inframundo. Pero también aparece en la Biblia el Abadón. Que Abadón es, es una mezcla de hebreo con griego, que sería como la perdición. O el Ber Shahat, que es el pozo de la corrupción. La fosa, ¿no? La fosa de la corrupción. O Yarem Avet, también aparece en la Biblia, que son las puertas de la muerte. El Salmavet, que lo mencionaba también el rey David. El Salmavet es la sombra de muerte. En la época de Mashiach se hablaba del Geinom, o el Gena, que es el valle de Inom. El Tita Yabem, que es como un lodo pegajoso. Es decir, hay muchas descripciones de este lugar, vamos a decir, del inframundo, pero, repito, no podríamos corroborar específicamente si son 7 compartimentos o 7 niveles, como dice usted en su pregunta. En las religiones tradicionales sí se habla de esos niveles, pero bueno, incluso hasta en la literatura, ¿no? El famoso La Divina Comedia, Dante Alighieri, que hablaba sobre el infernum, el infierno. Incluso él no dice que son 7, que son 9 círculos. Los 7 pecados capitales se castigan en las 7 terrazas del purgatorio. Es decir, son ideas que se manejaban en la Edad Media, sobre todo en el catolicismo, ¿no? que es lo que predominó en Occidente. Pero no podríamos corroborar específicamente, de acuerdo a la Biblia, si son 7 compartimentos, como usted está preguntando acá, o 7 niveles de condenación. En las religiones tradicionales sí se habla de eso, ¿sí? No solamente el judaísmo, el islam y otras religiones más también tienen sus nombres, pero sí, ellos hablan de eso. Son interpretaciones, o sea, no es que esto esté en la Biblia, no aparece en la Biblia. En la Biblia lo que aparece son diferentes nombres o diferentes características, pero no se tiene que entender como diferentes formas o lugares. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo también desde Barranquilla, Colombia, dice: ¿me podría explicar cuántos grupos de ángeles existen? Los ángeles Eralim, Ashmalim, Serafim, Ofanim, Malachim. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos en los cielos? En Génesis 1, versos 26 al 27, ¿a qué se refiere a imagen y semejanza de Elohim? Si nadie ha visto al Todopoderoso ya. Entonces, ¿los ángeles qué figura tienen? Bueno, la vez pasada comentábamos acerca de estas entidades. El término ángeles es un término generalizado, ¿sí? Potestades, poderes, tienen otros nombres también, pero ángeles es, digamos, el nombre general, ¿no? Para generalizar a estos seres, que son seres espirituales. Ahora, si usted me pregunta, de acuerdo a la Biblia, por lo menos en los profetas, la mención que se hace de estos seres, algunos aparecen, otros no. De hecho, seguramente hay muchísimos más en una jerarquía, ¿no? Como bien se puede ver en la Biblia, la jerarquía angelical. Los serafines o serafín viene, bueno, literalmente serafín son ardientes, ¿no? Porque viene de la raíz saraf. Saraf es quemarse, arder en fuego. Son entidades que representan, ellas aparecen creo que en el profeta Isaías, el capítulo 6, ¿no? La visión que tuvo Isaías, que vio en el templo, y rodeando el trono del Creador, cantaban Kadosh, 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 y ahí fue cuando purificó sus labios, que puso un carbón encendido para que pudiera hablar en nombre del Creador. Si ustedes recuerdan la mención de Yeshayá, ¿no? De Isaías, esos eran serafín. Los serafín son como llamas de fuego, representan alabanza y purificación, o sea, son seres que purifican y rodean el trono de Elohim, de Yahweh. Los Ofanim
Ofanim los vio el profeta Ezequiel. Los Ofanim tienen como ruedas cubiertas de ojos y se mueven al unísono con los querubim. Querubim viene de Karov. Karov significa estar cerca, cercano, porque según se cree, este nombre representa que ellos son los que están más cerca del trono de Elohim. Por eso la función tanto de los Ofanim como querubín son guardianes del trono divino. ¿Sí? Ofanim, querubim. Son seres circulares, o sea, como ruedas cubiertas de ojos. Estas las vio Ezequiel y Jezquel, y representan la omnipresencia, es decir, que se mueven en todas las direcciones porque representan que el Creador, la soberanía del Creador es por sobre todo. O sea, Él está en todo momento, en todo lugar y conoce todo. Los ojos tienen que ver con la existencia. Ashmalim representan la gloria y la majestad divina. En la visión del carro celestial de Ezequiel, ahí aparece la palabra Ashmal. El Ashmal sería una traducción como bronce refulgente, como un metal brillante. O sea, son seres que brillan muchísimo. También dice Ezequiel que rodean el trono de Yahweh. Bueno, esa visión no es tanto una descripción de seres angelicales, sino más bien Ashmalin es como una manifestación de la gloria divina. ¿Sí? No sé si describirlos como entidades independientes, los Ashmalim, se podría entender más bien como una manifestación de la gloria divina, de la Shejinah, la presencia divina. Malachim viene de Malach, que es llevar un mensaje. ¿Sí? Malach significa portar un mensaje. Son mensajeros, literalmente. El término significa eso. Y se usa para referirse a cualquier ángel, ¿no? Lo tradujeron muchos como ángeles, pero la palabra, la traducción correcta sería mensajeros o agentes divinos. Ellos son enviados por el Creador para cumplir una misión específica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Abraham estaba para sacrificar, ¿no?, a su hijo, un ángel, un malaj, intervino para guiar a Israel, para llevar un mensaje en particular, ¿no? Ahí cumple la función de malajim. Y tienen la capacidad de presentarse como humanos, ¿sí? O sea, que pueden aparecer de diferentes formas, pero en el plano físico muchas veces se presentan como humanos, humanoides, es decir, seres, algunos son de tamaño muy grande. Y hablando de los querubim que comentamos hace un ratito, viene de Karov, pero en realidad los querubim son guardianes y sostienen el trono divino. En Génesis, los querubim se describen como los guardianes no solamente del jardín del Edén, si ustedes recuerdan el relato, sino también los guardianes del arca del pacto, o sea, el arca de la alianza. Es decir, figuras que formaban el trono de Elohim. El arca del pacto tenía tallada en oro puro querubim. Ezequiel los describe como criaturas con 4 caras y alas que transportan el trono de Yahweh. Son entidades muy poderosas. Estamos hablando de una alta jerarquía en los cielos, en el reino de los cielos. Y bueno, hablando un poquito de la pregunta que nos hace de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, ¿a qué se refiere a imagen, ¿no?, y semejanza de Elohim si nadie ha visto al Todopoderoso ya? Bueno, imagen y semejanza de Elohim es un poquito complicado de entenderlo. ¿Por qué? Porque imagen es Selem. Selem
se relaciona con nuestra capacidad de intelecto. Conciencia, intelecto, elección, razonamiento, la razón, ¿sí? Es impulsada por el instinto, el tselem. Y el demut, que ahí traduce como semejanza, se refiere a nuestra capacidad para reflejar cualidades divinas, como 3 cosas: justicia, amor, misericordia. O sea que el demut es como un potencial moral que tenemos que trabajar y tenemos que desarrollar a través de nuestras acciones. O sea, cuanto más justos, más misericordiosos, más amorosos, más se practique eso, ahí hablamos de semejanza. Pero imagen no está hablando de lo que usted y yo entendemos a primera vista como imagen, figura, no, forma tampoco. ¿Por qué? Porque Elohim es amorfo. El Eterno es amorfo, o sea, no tiene forma, no tiene una forma corpórea. Los ángeles, o sea, Elohim es espíritu, los ángeles tampoco tienen una forma. Sin embargo, cuando entran al plano físico, se presentan con la figura humana, ¿sí? O sea, su apariencia varía mucho según la visión de los profetas y las experiencias espirituales que muchas personas tuvieron, ya sea en la Biblia o fuera de la Biblia. Su apariencia varía mucho y eso deja en claro que no tienen una forma específica. Se presentan, o sea, tienen la capacidad de presentarse de una forma, pero, repito, son seres espirituales, son amorfos, o sea, no tienen forma corpórea, son espíritu. Entonces esa iconografía clásica de que pintaron a un anciano con barba larga sentado en un trono, no, esos son ideas del humano de tratar de encerrar una forma física, una forma, un cuerpo del creador, ¿no? Pero no es la verdad, esa no es la verdad. La verdad es que Elohim es invisible, es espíritu, no tiene una forma. Eso sí es cierto. Entonces, si nosotros, por eso yo decía la vez pasada, el problema del humano es que siempre busca una imagen para idolatrar, ya sea a los hombres o al creador, pero tiene que buscar una forma, una imagen tallada, como sea, una foto, lo que sea, para idolatrar. Y ese es un problema. Es la tendencia idólatra que tiene el humano. Y eso no viene del creador. Eso viene del mal, ¿sí? Entonces, idolatrar ángeles, idolatrar una figura, decir, este es Dios, ¿no? Este es Dios, acá lo tengo pintado en un cuadro. No, ese no es Dios. Eso es una imagen tuya, es una concepción humana. Pero, repito, si estos seres, como los describe Ezequiel, si usted y yo nos encontráramos con estos seres en algún momento de la vida, yo creo que nos desmayamos. No podríamos soportar del miedo de ver estos seres, estas entidades. Y con esto entendemos que lo que para el humano es horrible, monstruoso, feo, para el creador es hermoso, ¿sí? Porque estos seres, estas entidades, las que estábamos mencionando recién, que aparecen en la Biblia, cuando empezamos a detallar la descripción de los profetas, o por lo menos lo que ellos describen, porque hay detalles que no los pusieron, estamos hablando de seres impresionantes, lo que dice ahí. Es hasta ahí difícil de imaginar lo que está describiendo. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo también desde Barranquilla, Colombia, dice, ¿me puede explicar por favor Génesis 1? La creación, si fue literal que el Creador hizo los cielos y la tierra en 6 días, o fue en un ciclo de millones de años. Esta es la creación de Génesis 1, ha sido motivo de mucho debate, pero creo que no hay lugar al debate. Creo que es más que claro y evidente
que no es literal. No es literal. Así sea que muchos religiosos o religiones tradicionales interpreten que la creación fue en 6 días literales de 24 horas, como dije hace un ratito, mientras por otro lado que la palabra día en hebreo yom abarca un periodo no especificado que puede ser miles de millones de años, ¿sí? Sabemos claramente que no fueron 6 días de 24 horas. Y con esto no es que uno se opone o limita al creador y dice es imposible que toda la creación haya ocurrido en 24 horas o en solamente 6 días. No es que estamos limitando el poder del creador al decir esto. Lo que estamos usando es completamente la razón de lo que el texto dice, porque la Biblia es un libro espiritual, repito, como dije al comienzo, no es un libro de divulgación científica, donde nos da detalle y detalle de cada acto, no, hay muchos detalles, hay muchas cosas que no están, ¿sí? Pero repito, la palabra yom es mucho más amplia que pensar en un día de 24 horas. Sí, no se tiene que entender así. Entendemos como el Salmo 94, ¿no? Que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Es decir, 1000 años o miles de millones de años no es nada delante del Creador, porque el Creador no se basa en el tiempo. Él está fuera del espacio-tiempo. En todo caso, nosotros que vivimos dentro del espacio-tiempo, del plano físico, sí, nosotros sí, pero para Él no. El tiempo no es nada. Esto es importante entenderlo porque creer, o sea, basándonos en esto literal, vamos a decir, ¿no? Que fueron 6 días literales, que el universo o el mundo o la creación no tiene ni 6000 años. Eso no, perdóneme, pero eso no se lo cree ni un chico de 5 años. Eso no lo cree nadie. Y no es porque la fe tenga que estar basada en la razón y en la lógica. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que entender que Bereshit, Génesis, es una explicación de una visión que tuvo Moisés. Moisés no estuvo presente ahí. Moisés relató en sus palabras, estoy hablando hace 3500 años atrás, si no fue más, de lo que se le mostró en visión. Y él codificó. Pero hay muchos detalles, hay muchas cosas que... Es por ejemplo hablar del Tohu Babou. Tohu Babou, que explica cómo estaba la condición del planeta, ¿no? Vacía, desordenada. No es simplemente esas dos palabras, vacía y desordenada. No había población, pues estaba vacía y desordenada, porque, no sé, no había un orden, había caos. No es solamente eso. Está hablando de la condición física además del planeta. O sea, según se ha entendido, el planeta estaba expuesto, el núcleo estaba expuesto. Imagínense, está hablando de cientos de miles de millones de años cuando se forma el planeta, que prácticamente era lava, era fuego. Y después viene lo que lo ordena de la separación de las aguas que están arriba y las aguas que están abajo, la construcción de la atmósfera, todos los detalles que empiezan a aparecer para ordenar un planeta en el que se pueda vivir, que la vida pueda existir, o sea, que pueda haber vida, que se pueda habitar, porque no es que todos los planetas son habitables, por sus gases, por su temperatura, por cantidad de situaciones, no. Entonces, la condición que explica ahí, y aunque abarque 2 o 3 versículos, pero si usted los analiza, hay una explicación impresionante detrás de todo eso. Es como simplemente la palabra Bereshit, que comentábamos hace un par de semanas atrás. En la palabra Bereshit, Génesis, ¿no? En el principio, literalmente está hablando de un principio, de un comienzo, de una creación más de otras creaciones. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no es el principio de todo? Aparentemente no. La Biblia está explicando esta creación, pero hay muchas otras más creaciones. Entonces, entrar en ese punto
es interminable, porque ahí entraríamos a profundizar, a buscar, a indagar, a decir, ok, hay cantidad de galaxias, universos, lugares remotos donde el humano no tiene ni idea, y hay miles de millones de creaciones. Entonces, hay muchas cosas que el humano, nosotros desconocemos, pero no podemos decir es así y punto, y que nadie me lo discuta porque es así lo que yo entendí y punto. No, nosotros tenemos que tener una mente abierta al cambio, flexibles al cambio, a todo lo que pueda suceder. Miren, la historia convencional, la que se nos contó durante tantas décadas y siglos, ya quedó en ridículo, porque resulta que la historia de las primeras civilizaciones y demás, resulta que no fue así. Ahora se está reescribiendo la historia, porque si nos dijeron que la civilización tiene 5.000 años, y resulta que encuentran civilizaciones de hace 12.000 a 16.000 años atrás, entonces ¿cómo está el asunto? Hay muchas cosas que hay que reinterpretar y entender y estudiar. O sea, es como todo, ¿no? Lo que se va descubriendo es la información oficial, pero cuando se empiezan a descubrir cosas nuevas, resulta que la información oficial tiene que cambiar. Es así. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: cuando la Biblia dice en Judas 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿se puede usar o vender ropa usada? Bueno, acá lo importante es entender el tema de la ropa, que uno no conoce. Si uno va a comprar ropa usada, no sabe quién la usó. Y hay gente muy mala, es decir, hay gente metida en la brujería, brujos, literalmente, que han hecho de todo. ¿Sí? No solamente brujos, hay de todo, ¿no? De todo. Sería interminable hablar de todo eso, pero ¿por qué se menciona la ropa contaminada por su carne? Porque esto tiene que ver también con una influencia demoníaca, una influencia del mal. ¿Sí? Si usted me pregunta, ¿se puede usar una ropa usada? Yo creo que habría que evaluarlo antes. Entiendo que no todo el mundo puede comprar ropa nueva, no tiene las condiciones económicas para comprarse ropa nueva y tiene que comprar ropa usada, o por ahí le regala a alguien una ropa que no le quedó, de alguien conocido y demás. No hay problema, siempre y cuando lo importante es orar. Se puede ungir también la ropa, ¿sí? Digo porque hay familias, hay personas que dicen: yo no puedo comprarme ropa nueva, tengo que limitarme a usar algo usado. Y está bien, siempre y cuando se hagan las cosas bien. El problema cuando uno va a comprar a cualquier lugar que no sabe quién usó esa ropa, sí, está este problema. Entonces acá lo recomendable es lavarla muy bien, ungirla, pero sobre todo uno hacer oración, ¿sí? Mantenerse en oración. No es que uno se vuelva místico, se sugestione con las cosas, porque en realidad el mal se va cuando uno hace las cosas bien. Es así. No es que uno se va a endemoniar porque se ponga un pantalón o una camisa que desconoce de quién es. No hay que verlo desde ese punto de vista. Sí es importante que si una ropa es usada, se lave muy bien. Se puede ungir con aceite, no está mal ungir con aceite, pero sobre todo que la persona esté en oración, ¿sí? Eso es en el caso de ropa usada, tanto usar como vender ropa usada. Pues hay gente que vende también, dicen: yo necesito tener ingreso, entonces vendo algo que ya no utilizo y demás, ¿sí? Pero esa sería la respuesta en cuanto a esta pregunta que nos hace de este consejo de Judas verso 23. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo desde Managua, Nicaragua. Muy bien, hemos llegado entonces a nuestro espacio de anuncios. Vamos a compartir algunos anuncios que tenemos de la comunidad Kol Shaddai. En primer lugar,
invitarlos a que, además de suscribirse a nuestro canal y darle like a los estudios que semana tras semana estamos compartiendo con ustedes, que puedan encontrarnos también, buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, nos pueden encontrar, ¿sí? En Facebook, también estamos en Instagram y también estamos en Telegram. Así que para que nos busquen, si ustedes utilizan estas redes sociales, ahí también estamos compartiendo el material y los estudios, más que nada para que ustedes también estén actualizados con las actividades o si hay algún cambio y demás. Recuerden que todos los fines de semana estamos a partir de las 6 p.m. los viernes, hora centro de México, y los sábados 10:30 a.m. Hora centro de México, en vivo, desde nuestro canal de YouTube. También les hago la cordial invitación para todas las mujeres que quieran estudiar Biblia con mi esposa. Mi esposa está impartiendo las clases todos los lunes a partir de las 7 p.m., 7 de la noche, hora centro de México, ¿sí? Para que, si tienen deseo de unirse a este grupo, puedan escribirnos al correo beitefilacolshaddai@hotmail.com. Para los varones que quieran estudiar Biblia, también tenemos clases de Biblia para hombres los martes a las 7 p.m. hora centro de México. Pueden también escribirnos al mismo correo y de esta manera los estaremos asignando a un grupo de estudio para estos días lunes para las mujeres y martes para los hombres. Recuerden, 7 p.m. hora centro de México, escríbanos un correo y de esta manera nos pondremos en contacto con ustedes. Muy bien, así que esto ha sido todo por hoy de La Torá Responde. Cuídense mucho y nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta la próxima. La